Desde el punto de vista político, la cueca ha sido fundamental para la nación. Es necesaria porque la cueca es parte de la ritualidad celebratoria de la nación. La cueca es un relato no oficial de la historia de Chile. Es una crónica también de lo que le pasa a un país. Que la cueca en realidad es un fenómeno que va y trasciende mucho más allá de los gobiernos y de los estados. La cueca de los presidentes o la presidenta, ¿no? Que es un número fijo, ¿no?, en la celebración de la patria y de la república. Y lo que viene después, si la bailó bien o mal, normalmente es un desastre. Creo que Lagos Weber fue el que se mandó la cueca más memorable de la historia. Y en eso se ve lo difícil que es asimilar una rítmica que está instalada en el cuerpo popular de una manera mucho más natural, ¿no?, que en las clases de la élite. A mí me tocó vivir en dictadura cuando la cueca la declaran danza nacional. De allí la importancia que le ha dado el poder también a la cueca, como para apoderarse de ella. Como la chicha en cacho, el guaso y los militares juntos, es otra invención. ¿En qué representa a los oligarcas tomar chicha en cacho? Como que en buena nunca lo han hecho, ¿cachai? En su vida. La cueca es el libro de historia del pueblo. Tanto que la cueca está asociada así, de una manera absoluta a la historia de la República de Chile. La cueca trasciende al baile y la interpretación convirtiéndose en una narradora del pueblo. Es a través de sus versos en donde esta expresión artística plasma las emociones y experiencias, creando una manifestación única de chilenidad. La estrategia del Estado para establecer ritos republicanos es la repetición. La repetición consiste en asociar un símbolo con una práctica y esa práctica repetida nos va dando la sensación de pertenencia y, ¿por qué no?, de identidad. La identidad se va creando, es una construcción que sabemos se puede lograr con el paso del tiempo. Todos los países latinoamericanos en algún punto tratan de encontrar señales de identidad que lo haga ser países para diferenciarlo de otros. Y en ese sentido se genera, por supuesto, los emblemas, la bandera, un himno nacional, ¿cierto? Y un montón de otras cosas que son elementos que van generando un sentido de pertenencia. Entonces hoy en día la gente sí los identifica como propios porque pertenecemos todos a este territorio, digamos, político-administrativo que se llama Chile. Es protocolo de todas las naciones reforzar sus nacionalismos a través del deporte, a través del folclore, sea musical o de tipo de vestuario, gastronomía, y recurriendo a elementos propios del paisaje, pero al final los países son una imaginería. La verdad es que los países en realidad no existen. La nación es una construcción.
no es un estado natural de las cosas, es un imaginario construido que lo que hace es conectar una idea de territorio, de espacio y de ciertos símbolos con nuestras vidas cotidianas y hacernos pensar, creer con mayor o menor convicción que eso es algo que nos representa y que tenemos en común. Es que el Estado-Nación fagocita ciertas expresiones que son populares y que luego las hace parecer como propias, se las apropia. Entonces existen manifestaciones que son, antes de ser nacionales, populares. Y luego esto se confunde y nosotros mismos las confundimos, pero creo que es importante tener presente que la cueca, antes de ser una expresión del Estado-Nación, incluso republicana, es una expresión popular, que no necesariamente es nacional. Fue Sarmiento, ¿no?, el argentino que estuvo exiliado acá, que planteaba entonces que la idea de los bailes nacionales como un artefacto fundamental en la construcción de estas identidades nacionales. Y él dice, la zamacueca es el baile nacional chileno, ¿no? Y lo dice viendo bailar zamacueca en el Teatro Municipal. El Estado-Nación comienza a asociar la cueca sobre todo a partir de las grandes efemérides. Estamos hablando de las guerras, estamos hablando de las celebraciones del 18, de las fiestas patrias, también de las celebraciones de febrero, del 12 de febrero. Estamos hablando del centenario de la República, cuando se reafirman ideas que lo que hacen es asociar lo local con lo nacional. Es decir, la idea de barrio, la idea de ciudad, la idea de pueblo, con una idea de nación. Tiene una doble forma de representar. Por un lado, ha sido impuesta, instalada como una forma de representar la identidad nacional. Porque cuando se nos obliga a cantar el himno nacional o se nos obliga a tener ciertas prácticas bailables, se está imponiendo una práctica simbólica cuyo objeto es la creación de una identidad nacional. Lo que genera en cierto sector de la población un poco de resistencia. Pero cuando uno va un poco más allá en la cueca y profundiza y entra en su estudio, se da cuenta que en la poesía de la cueca está incluida, está escrita la historia de Chile. Imaginen por un momento a los hombres y mujeres que comenzaron a darle forma a esta nación. Desde la independencia, los conflictos armados, pasando por la dictadura hasta llegar al retorno a la democracia. Mientras unos se conectaron con la vida festiva, la música y la cueca, otros sancionaron su práctica e incluso la vetaron. ¿Existe una relación directa entre la cueca y la política? Ambas han sabido de cambios y polémicas, y sus historias se entremezclan profundamente con la de nuestro país. Entre batallas y sueños de libertad, la cueca ha acompañado continuamente a Chile como una melodía insigne de la resistencia y la esperanza. Mira, lo que pasa es que aquí hay un desarrollo político que viene caminando desde la independencia de Chile, cuando este nuevo conglomerado político que se apropió del país, en definitiva, establece estos hitos y genera un discurso de divorcio de lo que es el Estado chileno de la antigua colonia chilena, como Chile dependía de España, digamos, administrativamente y políticamente y culturalmente también. Hay un divorcio de eso y la idea era recrear un nuevo Estado, crear una nueva nación. Y hay todo un discurso enorme con el cual se intenta sistemáticamente durante todo el siglo XIX y hasta ahora repetir estos hitos que marcan la diferencia entre esto y lo anterior. El Estado-Nación lo que ha hecho es asociar la cueca con ciertos ritos específicos. Ya hay documentación a partir del año 1830 de actividades públicas realizadas por agentes del Estado, es decir, por ministros y otras autoridades, en las que se bailaba la zamacueca. Es decir, desde muy tempranamente encontramos documentación que asocia la práctica de la zamacueca con el Estado-Nación. También la cueca es un espacio más transversal que lo puramente popular, ¿no? Al punto que el Estado la recoge y eso empieza a ocurrir ya en la década de 1840, ¿no? Una década
tremendamente importante, casi hay un punto de inflexión ahí en la historia nuestra, cuando hay una intelectualidad que piensa el país y construye una especie de idea que poco a poco se va encarnando. Y en ese proceso lo popular va a ser incorporado. Acá en el siglo XIX el chileno era más recatado. Era una cultura de la seriedad, dominada por la élite, como lo llamó Max Salinas. Y abundan las historias acerca de políticos o personas de tradición militar y su relación con la cueca. Al parecer disfrutaban harto de un buen zapateo y una buena cantada. El caso más emblemático es el de Diego Portales, por supuesto, que a raíz de una frase que está en una de sus cartas, se extrapoló un poco el vínculo que él podría tener con la cueca. A pesar de que Diego Portales era un tipo bien autoritario, muy represivo con los sectores populares, fue uno de los primeros en implementar algunas legislaciones para restringir la fiesta popular, para restringir el funcionamiento de la chingana, de la fonda. No es que fueran en contra de la cueca, y los decretos y todas estas cosas, incluso la independencia, cuando se dice que durante la Reconquista se prohibió la cueca o se abolieron las fondas, en realidad no era en contra de la expresión misma del género de la cueca, o de la sama cueca, o como quieran llamarla. Era más que nada en contra de lo que sucedía en el contexto de estas fiestas. Desde sus inicios, tanto para el pueblo como para la aristocracia, la cueca ha sido considerada motivo de festejo y vida nocturna, ganando silenciosamente espacios para su libre expresión, en donde la comida y la bebida se unieron a la música y al baile. Sin embargo, para una parte de la autoridad de la época, la cueca era considerada como un pecado y un desorden, ya que para ellos representaba un peligro. Lo que se prohíbe no es un género particular, sino la expresión de las personas. Entonces, cuando se separa los hechos culturales, ¿no?, las acciones culturales de las personas, se las cosifica. Y eso es lo que ha pasado con la cueca. La investigación ha mostrado que la vida festiva en Santiago de Chile y también en otras regiones del país se producía básicamente en el espacio público. Los lugares estables, los más conocidos y el que más se ha estudiado además es la chingana, la chincana, esta ramada en la cual había posibilidad de beber alcohol, de danzar, de escuchar música. En el fondo, el espacio público, la fiesta del siglo XIX, era en el espacio donde todos podíamos compartir. La élite liberal le llamaba los vicios del pueblo. El alcohol, la fiesta, la prostitución y todo lo que generaba, digamos, en la reunión de gentes en torno a un boliche o a una ramada y que hasta el día de hoy se genera, ¿cierto? Y entonces, estos personajes que siempre cumplieron este rol de velar por el orden, digamos, el orden social, para Portales el orden republicano era fundamental para construir una nación. Y recordemos que Portales además se ubica en una época en que en otros países de Latinoamérica estaba sucediendo el caudillismo, había revoluciones, no había un orden. Entonces no se sabía quién gobernaba. Y Portales es el que establece acá, no, primero ordenemos la casa y después vemos qué pasa. En ese sentido yo creo que por ahí la cueca ha encontrado su roce, ¿cachai? Como con la institución y con el sistema un poco. Y al mismo tiempo por ahí se hermana también con el sistema y por ahí también sea buena, ¿cachai? Y con eso me refiero particularmente como al año 79, cuando se decreta la cueca como baile nacional y se instala como una idea de la cueca como relacionada al Estado-Nación y todo eso.
Durante toda la dictadura lo que ocurrió fue una extrema oficialización, ¿no?, de un artefacto cultural como era la cueca, al punto que la danza se la instaló en el mismo rango de los símbolos nacionales como son el himno, la canción nacional de Chile, el escudo nacional y la bandera nacional. Bueno, yo tengo mi teoría personal respecto de lo que sucedió con la cueca en dictadura, porque el año 78 estuvimos a punto de entrar en una guerra con Argentina. Entonces, ¿cómo tú convences a la juventud de ir a dar su vida por la patria? Primero que nada tienes que inculcarle el sentido de nación y de patria. Y eso tiene muchos lados maravillosos, porque si no fuera por las naciones, las patrias, no habría ningún sentimiento nacional ni colaboración cuando los compañeros tienen problemas, ¿no es cierto? Cuando hay una inundación, un incendio, Chile ayuda a Chile. Toda esa volada es maravillosa. Pero por otro lado, los nacionalismos están basados en elementos súper frágiles, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es Chile? Y uno dice, chuta, la rueda de carretas de Mesopotamia, la empanada es árabe, la guitarra es española, el acordeón es austriaco. Entonces el folclore, claro, el folclore que se da en Chile es único porque es una combinación propia y única. Pero el folclore latinoamericano tiene muchos elementos en común. Y finalmente, bueno, es Augusto Pinochet, el dictador, el que el año 79 denomina o nombra o consigna la cueca como el baile nacional. Yo creo que la oficialización dictada el año 79 le jugó muy en contra. Fue un mal favor que le hizo, digamos, todo ese proceso político a la cueca. La gente se divorció de la cueca pensando que la cueca pertenecía a un grupo político, un grupo sectario, digamos. En realidad, la cueca es mucho más que eso. Siempre se habló de que la cueca es la danza nacional. Entonces, en el fondo, lo que sucede durante la dictadura es que se le hace el reconocimiento oficial a una denominación que es previa. El decreto de la cueca, si bien está firmado por Pinochet y hubo una ceremonia que se realizó el 18 de septiembre de 1979 en el edificio Diego Portales, no fue una iniciativa que haya surgido desde las Fuerzas Armadas, sino que fue una iniciativa que partió desde los clubes de guaso que estaban recién formándose. El efecto fundamental de ese decreto se ve en el mediano largo plazo, no es inmediato, y básicamente consiste en la enseñanza de la cueca en la clase de educación física, en la enseñanza o educación básica. El decreto no habla de la cueca guasa, eso es muy importante decirlo. No señala ni la cueca guasa, ni se refiere a los campeonatos. Sí se refiere a que las escuelas tienen que fomentar la práctica de la cueca y para eso tienen que organizar torneos escolares. Y los torneos escolares que se promueven imitan y copian la fórmula que ya existía de los campeonatos de cueca guasa. Y así se concreta el decreto de la cueca y que además tiene adosada la publicación de un libro de Pablo Garrido que se llama Historial de la Cueca. Ambas cosas se consolidan y ahí se le da el lugar a la cueca de danza nacional. Lo que no quita también que tenga como su capítulo oscuro, ¿cachai? Y también haya sido utilizado por la institución y por el poder estatal como para... También como para generar cosas, po, en el fondo. Y eso crea una resistencia enorme. Yo recuerdo en el liceo como a mis compañeros las obligaban a bailar cueca. Y no querían bailar cueca. Y empieza a ser un símbolo de impuesto, de represión también. Porque había que bailar la cueca, si no te ponen una buena nota, por un lado, y por otro lado era tan poco natural. Entonces, claro, yo puedo entender que muchas personas de mi generación reciben simbólicamente negativamente la cueca.
Nosotros fuimos parte de eso. Nosotros cantábamos la cueca de Manuel Rodríguez, por ejemplo, cuando se hacían actividades en homenaje al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nosotros cantábamos con mi madre la cueca de Manuel Rodríguez, y atrás de nosotros se paraba un contingente de compañeros y compañeras armados saludando al origen y a la formación del Frente Patriótico. Y eso nosotros lo vimos en plena dictadura, donde se hacían actividades que duraban 30 minutos y después nos íbamos. Porque eran situaciones muy esporádicas y de las cuales había que producir en el pueblo la confianza, hacerle entender al pueblo, a la población, al obrero, a la pobladora, al poblador, que no estaban solos en esta cosa, que había un equipo de seres, de compatriotas que estaban dispuestos a entregar su vida por defender a la clase obrera, por defender a los más pobres, a los desposeídos, a los explotados, a los utilizados. Entonces, por eso que es importante, y ahí también estuvo presente la cueca. Nosotros nos fuimos a la clandestinidad con el conjunto Melloray en esa época, después de los acontecimientos del año 73, y mi padre se fue al exilio. Y compuso una cueca muy histórica, muy bonita, que se llama Alerta Pueblos del Mundo, y que es una cueca que narra el bombardeo de La Moneda y la muerte del presidente Allende. Y alerta, alerta pueblos del mundo, caramba que el fascismo está presente. Con eso también los exiliados chilenos en el mundo sintieron la necesidad de acercarse a su folclore y de aprender cueca. Yo traté de aprender a bailar cueca en el exilio justamente, porque me acuerdo que habían compañeros que bailaban cueca. Había uno que murió hace poco, José Barrita, y en mi pieza en la que vivía yo, en la calle Englefield Road, en Highbury and Islington, en Londres, le dije un día: Barra, enséñame a bailar cueca. Pero me dio tanta risa que no pude terminar. Porque él me hizo un esquema y me decía: y la dama y el varón. Y yo, que no tenía dama, ¿qué iba a hacer? Caramba, qué canallada, porque libre quería, caramba, la patria amada. Tu muerte no es en vano, caramba, y Allende, hermano. El apagón cultural fue la desconexión que hizo la dictadura con la cultura por temor a que el pueblo se manifieste. Y estratégicamente le quitaron todos los derechos de poder hacer recitales. Recuerden que prohibieron el charango, prohibieron la quena, porque eran instrumentos que sonaban, se asociaban a cantos políticos, entonces claramente dentro de la ignorancia, por supuesto, y dentro de la imposición y la mirada fascista, prohibieron todos los instrumentos que tenían que ver con el folclore, con la creación, ¿no? Este germen popular siguió vivo a pesar como de las vicisitudes y de las cosas que se le impusieron a la cueca. Y en ese sentido creo que ahí es cuando toma sentido esto de contestar, pues, como contestar a quién, ¿cachai? Y siento que la cueca tiene como un factor así como medio insurrecto, medio punky, que es como de contestar a quien quiera decirle cómo tiene que ser, pues, ¿cachai? Durante la dictadura en Chile, muchas formas de expresión artística y cultural fueron censuradas o controladas por el gobierno. En este contexto emerge la cueca sola, una interpretación individual, sin pareja de baile, que se convirtió en un símbolo por y para los detenidos desaparecidos.
Desde fines de los 70 hasta hoy en día existe la cueca sola, que ha sido revitalizada por un colectivo que ha participado del estallido social y de las manifestaciones populares de 2019. Después de 45 años de justicia, no es justicia. Creo que es un hito, pero tardío. Porque si bien, claro, nosotros hemos datado la primera vez que el conjunto de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos lo baila en el Teatro Caupolicán en marzo del 78, eso es como el hito, pero no se reconocen tanto hito hasta hace unos años atrás. Y yo creo que ahí tiene un rol súper importante lo que ha hecho el colectivo Cueca Sola, que todavía existe, que en fondo utiliza la cueca para manifestarse en otro... Evoca la cueca sola de la dictadura, pero para manifestar otras cosas. 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas bombardean La Moneda, silencian los medios de comunicación y dan inicio así a una de las dictaduras más cruentas del siglo XX. La cueca sola proviene de una cueca de velorio. En los versos se habla de la pena, se habla de la injusticia, se habla de la necesidad de que todos sepan esto, ¿no? Entonces, la cueca sola se transforma en una pieza fundamental que conecta al Chile profundo. La esposa de Enrique García Garavena, de Newton Morales Saavedra, Chico Augusto, detenido y madre de la mesa María Miguel Ángel Pizarro. Soy hermana de Roberto Torres Aravena. Es un hito muy importante, es muy emblemático que represente la lucha de la búsqueda y de los detenidos desaparecidos, pero además de justicia, movilizada por estas mujeres además. Encarna, representa muy bien la demanda de las mujeres que buscaron a sus familiares y que buscaron justicia por los ejecutados políticos y por las torturas. Entonces, un canto triste, y es una cueca triste. Llevan en el pecho la fotografía de su marido, su hermano, su hijo, de su hija, y presenta a su familiar y dice: yo bailo por detenido desaparecido en... Usan un pañuelo blanco y el pañuelo es una proyección de la pena, una proyección del alma, ¿no? De lo que está sintiendo. Es un pañuelo de la pena que cae, ¿no? Que está en reposo, no está agitado, no es un pañuelo alegre. Y el vestuario que ellas se ponían, que es una ropa que tiene que ver con un luto, pero se ponen una camisa blanca. Esa simbología tiene que ver con la esperanza, ¿no? De encontrarlo, de saber dónde están los cuerpos, de saber qué pasó con su familia. Al final, ella pide justicia y quiere que se sepa esto en todo el mundo. Es que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de Chile con nuestros muertos. Los llevamos a todas partes como un cálido sol de sombra en el corazón. Se usa también para manifestar otras demandas. Y esas demandas tienen que ver con la
demandas feministas y con las demandas de género, ¿no? Las demandas que tienen que ver con los nuevos retos que hay hoy en día, que se han posicionado sobre nuestra historia contemporánea, ¿no? Es mucho más contestatario, más visiblemente contestatario, porque yo creo que la cueca sola, en su profundidad y en su origen, es un tremendo acto revolucionario, ¿sí? Hoy en día la cueca sola se baila desde un lugar de rabia, de grito. También se baila con otras sonoridades, ¿sí? También se usa otro tipo de acompañamiento y otro tipo de estructura, ¿ah? Es libre. Nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más jóvenes. Muchas mujeres que bailan la cueca sola hoy en día no saben bailar cueca, pero bailan la cueca sola bajo una interpretación y una forma de manifestar su necesidad y su protesta, por así decirlo. Bueno, estamos acá en las fondas principales de nuestro país, en Santiago de Chile, que son las fondas del Parque O'Higgins. Estamos celebrando El 18 de septiembre se conmemora la primera Junta Nacional de Gobierno. Stop, ya no quiero. Que no es la independencia, muchos creen que es la independencia, pero la independencia es el 12 de febrero. La primera Junta Nacional de Gobierno. Hoy día fue la parada militar. Se hace la parada militar. La parada militar. La parada militar. Lo primero que se le ofrece son 3 pies de cueca y después se le ofrece la chicha en cacho. ¿Le ofreces chicha en cacho? La verdad que no tengo mucha información respecto a la chicha en cacho. No, la verdad que no sé. No lo sé muy bien, no. Todavía no nacía, yo soy muy joven. El Gil Letelier. El Club de Guasos Gil Letelier nace un 14 de marzo de 1952. Somos la institución guasa más antigua conformada como institución. Nace bajo la presidencia del general Carlos Ibáñez del Campo, por una moción de integrarnos a la gran parada militar en el Día de las Glorias del Ejército de Chile, en unos inicios como una delegación de caballos y de jinetes montados de a caballo y con un tradicional brindis de chicha en cacho. Y con los años y posterior al finalizar el gobierno de Eduardo Frei, el año 69, un expresidente de la institución, don Humberto Muñoz, se anima a bajar de su caballo e invitar a una de las cantantes, a una china del grupo folclórico, y se animan a bailar frente a las autoridades el primer pie de cueca en este tradicional y republicano esquinazo. Aquí está el registro del año 69 de don Humberto Muñoz con este espontáneo pie de cueca que bajó de su caballo y animó a una de las integrantes del grupo folclórico de la ocasión a bailar el primer pie de cueca en la elipse y en la explanada del Parque O'Higgins.
un hito espontáneo, como te digo, fuera de todo protocolo, el cual se consagró, se aceptó muy bien y se incorporó a este acto republicano y desde ese año hasta la fecha es una tradición el esquinazo con los 3 pies de cueca y el brindis de chicha en cacho. Los guasos que se presentan hoy encarnan con orgullo la tradición de representar a toda la guasería del país. Se presenta ante ustedes con un saludo en honor a las glorias del Ejército de Chile en sus 213 años de vida. Traemos el día de hoy, en el Día de la Gloria del Ejército, nuestro tradicional brindis de chicha en cacho. Por favor, tengan el honor de brindar por la patria. Salud. He revisado material desde la década del 20 en adelante. Y en la década del 20 ya existía el ritual de 19 de septiembre, parada militar, el presidente saliendo de la elipsis y dirigiéndose a las ramadas que se armaban en el Parque Cauciño solo el 19 de septiembre. Y el presidente, el ritual era como una especie de ritual republicano donde el presidente se encuentra con el pueblo. Por lo tanto, el presidente acude, camina, pasa por entre medio de las ramadas improvisadas, que no eran necesariamente negocios ni las fondas como las conocemos ahora, sino que en lugares más pequeños, donde se cantaba y se bailaba, y se cantaban tonadas, y se bailaban cueca, y seguramente otras músicas y géneros que estaban de moda en ese momento. Y ahí se repetía este ritual de que el pueblo le daba al presidente algo de tomar, un vaso de chicha, no necesariamente un cacho de chicha. Y eso está consignado en la prensa todos los años. Con Gabriel González Videla, esa entrega de la chicha, del cacho en chicha, que el guaso le entrega al presidente, es con González Videla, y ya se formaliza que ese rol lo cumple el club de guaso El Gil Letelier con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en los años 50. Es súper importante la figura de Carlos Ibáñez del Campo, a quien sus adversarios políticos le llamaban el guaso, un poco para denostarlo. Claro, él fue fundador de Carabineros en los años 20, pero en los años 50 él consolida el imaginario del guaso y la China como representantes de la identidad nacional asociado a una historia más nacionalista y más conservadora que la que había promovido previamente Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. En los años 50 es donde los grupos de guasos se incorporan ya oficialmente a la parada militar. El fundador del club de guaso El Gil Letelier es su cuñado, tiene un parentesco directo. Por lo tanto, yo creo que en el fondo fue tan importante el trabajo que hizo Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos con la cultura chilena que los gobiernos que vinieron después tuvieron que hacerse cargo de eso y entregar su propia versión e interpretación de la identidad nacional entendida desde lo folclórico, y en este caso incluye a lo cuequero también. El club mantiene actualmente un cacho presidencial que es nuestro principal activo, nuestro principal patrimonio. Se custodia en un banco. Solo se saca el día previo a la gran parada militar para llevarlo al presidente de la República y al comandante en jefe. Este cacho presidencial era una collera de cacho de un mismo buey, el cual tenía puntilla y fue confeccionado con puntilla y boquera de plata, un escudo de Chile en plata. Y el año 72, en el esquinazo del año 72, las autoridades de la época procedieron a brindar, se compartió este cacho y el brindis por la tribuna presidencial, y uno de estos dos cachos no volvió a las manos del club. Desde ese año está perdido, y desde ese año a la fecha solo mantenemos uno, el cual lo custodiamos, como te comentaba recién, es nuestro principal patrimonio activo.
y tiene toda la historia del club, está en ese cacho. En él han brindado todos los presidentes de Chile, desde Carlos Ibañez del Campo al AE. Para ofrecer a su excelencia el presidente de la República, don Patricio Elwin Azócar, el tradicional brindis de chicha en cacho por la grandeza de Chile y las glorias del ejército. A mí lo que me llama la atención es que no es que el Estado lo promueva, no es que en la presidencia lo financie, sino que es una especie de ritual espontáneo que sea, y además eso le sirve a cada gobierno para argumentar su popularidad. Aunque hayan reprimido todo el año, no importa. El 19 de septiembre el presidente paseaba por las ramadas y se le entregaba, el pueblo le compartía y bailaban cueca, en fin. Somos convencidos de que esta comunión entre ejército, Estado, las tradiciones se consagran en este esquinazo. Qué más típico y tradicional que brindar el día 19 por las glorias del Ejército de Chile, en un tradicional brindis de chicha en cacho, acompañado de nuestro baile nacional con 3 pies de cueca. Y en este momento que se consagra la unión entre ejército y guaso, y se crea una sola figura, que es soldado y guaso. Guaso que está presente y ha acompañado al ejército desde los tiempos de la independencia, en las principales batallas y guerras de Chile. A diferencia de antes, en donde el Estado reconocía la cueca como una práctica popular, acá sucede que ahora lo popular reconoce al Estado, afianzando la unión con la gente. Un hito muy importante sucede en la asunción de Ricardo Lagos como presidente de Chile el 11 de marzo del año 2000. Al momento de asumir Ricardo Lagos, llama al escenario a los chileneros. Ese momento es un momento fundacional para la nueva cultura postdictatorial. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se hace es poner la figura del roto chileno por sobre la figura del guaso. Cualquiera que piensa en la cueca chilena evocará sin duda los aires del 18, fiestas patrias con olor a campo, guasos de manta y espuelas. Pero hay otra cueca que no sabe de trillas porque nace y crece en la ciudad. A sacarse los guantes, viejo lindo, pero cuando eran guaguas, vos, compadre. Y eso fue muy importante porque fue la primera vez que la cueca chilenera o la cueca centrina, como lo llaman los maestros, tuvo una posición institucional, ¿no? Estuvo en un espacio de un acto, ¿no es cierto?, a nivel presidencial. Y eso es muy importante porque esa cueca fue siempre clandestina. Me gusta Valparaíso y la flor de la verbena. Yo no estaba ahí, pero lo he visto en video. Lo he visto en video y me causaba mucha gracia, por ejemplo, cosa que sucede muchas veces en las cuecas, que hay cuecas que tienen frases como intercambiables, ¿eh? Entonces de repente, no sé, el Baucha o el Nano estaban cantando letras distintas al mismo tiempo. A mí también me ha pasado eso, porque hay cuecas que tienen versiones y porque a veces uno se equivoca también. Pero fue formidable, más allá de ese detalle, fue maravilloso ver que la cueca brava tuviera su lugar oficial. Y no tuvo nunca un rol así como este, que era tan importante. Ni siquiera estoy hablando de la televisión, sino que estoy hablando de un acto, de un cambio de mando presidencial, que es muy importante. ¿Ah? Ahí podrían haber llevado a otra cosa, no sé, por el bafón, el bafoche, esas cosas que hace la televisión. ¿Ah? Pero acá en esta ocasión estuvieron los chileneros presentes y eso para mí fue muy importante.
La cueca, en esencia, es una manifestación política del pueblo, donde éste expresa sus intereses y cómo percibe su entorno social, utilizándola como una herramienta para expresar sus sentimientos y emociones.